Cuando tenía 7 años vivía una vida relativamente tranquila en mi vecindario, un lugar que a primera vista parecía seguro y apacible. Mi casa daba a una calle bastante transitada, y el patio delantero, adornado con un ramo de flores vibrantes, siempre recibía cumplidos por su belleza. Era un rincón encantador que a menudo llamaba la atención de los transeúntes. Aquel verano, el calor era intenso y yo encontraba consuelo en el columpio del porche delantero, observando los autos que pasaban por la calle. Aquel día, mientras me balanceaba suavemente, disfrutando del calor y del suave vaivén del columpio, noté un automóvil antiguo que pasó por mi casa. Al principio, no le presté mucha atención, pensando que quizás el conductor simplemente estaba admirando nuestro jardín, como solían hacer muchos visitantes. Sin embargo, algo en el comportamiento del vehículo comenzó a llamarme la atención. El automóvil desaceleró mientras pasaba por mi casa y, para mi sorpresa, el conductor comenzó a dar la vuelta en la esquina, dirigiéndose hacia el otro lado de la calle. Observé cómo el coche se desplazaba lentamente, girando para pasar de nuevo por delante de mi casa. Aunque en ese momento no entendía completamente el motivo, algo en la forma en que el vehículo se movía me inquietaba. El automóvil no parecía tener un destino claro. Su conducción errática y repetitiva me hizo sentir incómoda. La sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí, aunque era solo una niña de 7 años y mi capacidad para interpretar estas señales era limitada. La paranoia se instaló en mi mente mientras veía cómo el automóvil avanzaba de nuevo por la calle. A medida que pasaba el tiempo, la situación se volvía cada vez más perturbadora. Finalmente, el vehículo se detuvo en la entrada de nuestra calle, justo frente a mi casa. El conductor se bajó del automóvil con una actitud inquietante y una sonrisa que parecía desproporcionadamente amplia para la ocasión. A medida que se acercaba, el miedo comenzó a invadir mis pensamientos. Este extraño hombre, con su sonrisa siniestra y su mirada fija, parecía estar disfrutando de mi incomodidad. Me sentí atrapada y vulnerable en mi lugar. El hombre, al ver que me estaba observando, comenzó a cantar con una voz aguda y burlona. «¿Cómo estás, niña?». Las palabras, cargadas de una inquietante melodía, resonaron en mis oídos y me hicieron sentir aún más aterrorizada. Era evidente que su intención no era simplemente una curiosidad inocente, sino algo mucho más perturbador. En ese momento, mi instinto de supervivencia me llevó a correr dentro de la casa, buscando la protección de mis padres. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración estaba acelerada mientras les contaba lo que había ocurrido. Mi padre, al escuchar mi relato, se alarmó de inmediato. Sin perder tiempo, se dirigió a buscar su arma con la determinación de proteger a su familia. Al salir de la casa con la pistola en mano, mi padre se dirigió hacia la calle buscando al hombre que había causado tanto miedo. En cuanto le señalé la ubicación del vehículo y del hombre, mi padre avanzó con firmeza, decidido a enfrentar la situación. El hombre, al darse cuenta de que había sido descubierto, hizo girar las ruedas de su automóvil y se alejó rápidamente, dejando un rastro de neumáticos chirriantes. Esa experiencia me dejó una marca indeleble en mi joven mente. El miedo que sentí aquel día no solo fue físico, sino también emocional. Como una niña pequeña, la sensación de vulnerabilidad y amenaza era abrumadora. El comportamiento extraño del hombre y la reacción rápida de mi padre me enseñaron lecciones valiosas sobre la importancia de estar alerta y protegerse a sí mismo. Después de ese incidente, mi percepción del mundo cambió drásticamente. Aprendí a estar más consciente de mi entorno y a reconocer las señales de peligro. Cada vez que sentía una mala vibra de alguien o percibía un comportamiento sospechoso, mi instinto me decía que debía mantenerme alejada de esa persona. Esta experiencia temprana en mi vida me enseñó a valorar la seguridad personal y a estar siempre atenta a las amenazas potenciales. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuán importante es estar siempre consciente de nuestro entorno, sin importar nuestra edad. Aunque algunos puedan considerar que mi experiencia de 7 años no era tan aterradora, para mí fue una prueba temprana de la realidad del mundo en el que vivimos. La sensación de que un extraño podría tener intenciones siniestras y la rapidez con la que mi padre actuó para protegerme fueron momentos decisivos en mi desarrollo personal. Hoy en día, sigo llevando conmigo las lecciones aprendidas de aquella experiencia. La prudencia y la atención a los detalles son esenciales para mantenernos seguros.
Me he dado cuenta de que el mundo puede ser impredecible y a veces peligroso, y es fundamental estar siempre alertas y preparados. Cada interacción con un desconocido o cada cambio en el comportamiento de quienes nos rodean puede ser una señal de advertencia, y es crucial no ignorarlas. La experiencia me enseñó que la seguridad personal no es solo una cuestión de ser consciente de los peligros evidentes, sino también de confiar en nuestros instintos y tomar medidas preventivas. A veces la precaución puede parecer excesiva o innecesaria, pero en realidad es una herramienta valiosa para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. La intervención rápida de mi padre y el apoyo de mi familia fueron cruciales en esa situación. A través de este evento, aprendí la importancia de tener una red de apoyo y de actuar con decisión cuando se trata de nuestra seguridad. Aunque la experiencia fue aterradora, también me enseñó a apreciar la valentía y la determinación de aquellos que están dispuestos a protegernos en momentos de peligro. La experiencia de aquel día caluroso de verano sigue siendo una parte significativa de mi vida. Me recuerda la importancia de estar alerta y de valorar nuestra seguridad personal. Aunque el incidente ocurrió hace muchos años, las lecciones aprendidas siguen siendo relevantes hoy en día. La vida nos presenta desafíos y situaciones inesperadas, y estar preparados es clave para enfrentarlos con éxito. A todos los que leen esta historia, les insto a estar siempre conscientes de su entorno y a confiar en sus instintos. El mundo puede ser un lugar impredecible, y es nuestra responsabilidad protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Aunque mi experiencia puede parecer una historia de infancia, las lecciones que aprendí son universales y atemporales. La seguridad personal es algo que siempre debemos tomar en serio, y espero que mi relato sirva como un recordatorio para todos sobre la importancia de estar siempre alerta y preparados para cualquier eventualidad. Desde que era niña he vivido en un vecindario que muchos considerarían poco seguro. A primera vista, el área parece tranquila, con casas y calles residenciales que podrían parecer normales en un día soleado. Sin embargo, bajo esta superficie existe una serie de problemas que han marcado la vida en la zona. Mis padres siempre me han enseñado a ser precavida y a confiar en mi instinto, lo que ha sido esencial para mantenerme segura en este entorno. Mi rutina diaria está marcada por la necesidad de estar alerta. A menudo me muevo rápidamente de un lugar a otro, evitando zonas que sé que podrían ser peligrosas en diferentes momentos del día. La vida en este vecindario me ha hecho desarrollar una especie de corazonada que me permite identificar cuando algo no está bien. No obstante, nunca imaginé que estaría en una situación tan crítica como la que experimenté aquella noche. Era un caluroso día de verano, el tipo de calor que hace que el asfalto se derrita y que el aire se vuelva pegajoso. Me encontraba en casa, pero la incomodidad no era solo por el calor. Mi nariz y garganta estaban extremadamente secas, como si hubieran sido raspadas por una lija. Este malestar físico se combinó con la frustración de saber que mis padres no estaban en casa, ocupados con sus compromisos. Decidí que necesitaba ir a la tienda Walgreens a comprar pastillas para la tos. Aunque estaba cerca, a unos 10 minutos a pie, el viaje se sentía más largo debido al calor y a mi malestar. Normalmente me pondría mis 2 auriculares para evitar cualquier interacción no deseada, pero ese día me sentía demasiado cansada para preocuparme por esas cosas. Decidí darme un pequeño respiro y salir a la tienda, pensando que sería un viaje rápido. En el camino a Walgreens pasé por varias personas que, en otras circunstancias, no me habrían llamado la atención. Sin embargo, noté a una pareja que se dirigía en dirección contraria. El hombre llevaba una camiseta con el logo de los cachorros, y la mujer estaba vestida con una blusa roja brillante. Aunque no era la primera vez que veía a personas con ropa llamativa, había algo inquietante en su forma de mirarme. A pesar de que mi intuición me decía que debía prestar atención, decidí ignorar mis sentimientos de incomodidad y seguir con mi camino. Pensé que estaba exagerando y que probablemente no había nada de qué preocuparse. Esta decisión, sin embargo, demostró ser un error. De vuelta a casa, me enfrenté a una decisión crucial: cruzar un parque abarrotado de gente o tomar un callejón más rápido y normalmente menos concurrido. Opté por el callejón, sabiendo que sería más eficiente y que normalmente no había problemas. Sin embargo, el ambiente en el callejón era diferente esa noche.
La luz de los faroles parecía insuficiente y el callejón estaba en silencio, creando un ambiente inquietante. A mitad del camino un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí que alguien me seguía, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Al girarme vi al hombre de la camiseta de los cachorros acercándose rápidamente. Su presencia me hizo sentir aún más insegura, especialmente cuando noté que en el otro extremo del callejón había una furgoneta marrón con un conductor con una camiseta roja brillante. Similar a la de la mujer que había visto ante el pánico, se apoderó de mí cuando vi al hombre intentando alcanzar algo en su bolso. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia él y le di un fuerte puñetazo con el lado de mi brazo derecho. El golpe lo hizo caer al suelo, lo que me permitió escapar rápidamente del callejón. Mientras corría, el sonido de los neumáticos chirriando detrás de mí me hizo sentir aún más desesperada. Finalmente llegué al parque donde me detuve para recuperar el aliento. La combinación del calor y mi dificultad para respirar me hizo sentir mareada. Mientras trataba de calmarme, una mujer se acercó preocupada y me preguntó si estaba bien. Su presencia tranquilizadora fue un alivio en medio del caos. La mujer, que parecía genuinamente preocupada por mi bienestar, me ofreció quedarse con ella hasta que me sintiera segura. Agradecí su ayuda y le expliqué la situación mientras enviaba un mensaje a mis hermanas, pidiendo que no se alarmaran y que me tomaría un poco más de tiempo en regresar. Mientras estaba con la mujer, vi al hombre sospechoso al otro lado de la calle, tratando de esconderse detrás de un auto estacionado. Informé a la mujer sobre la presencia del hombre, y ella rápidamente tomó acción. Comenzó a gritar y a alertar a otras personas cercanas. La situación se volvió más alarmante cuando vi que el hombre empezó a alejarse lentamente mientras la furgoneta marrón aparecía para recogerlo. Este evento me hizo sentir una mezcla de alivio y temor, ya que aunque estaba a salvo, la presencia continua del hombre me inquietaba. Una vez que me sentí lo suficientemente recuperada para regresar a casa, le agradecí a la mujer por su valiente intervención. Aunque me ofreció acompañarme, le dije que podía regresar sola ya que no vivía muy lejos. Al llegar a casa, encontré a mi hermana de 18 años esperando por mí. Le conté lo sucedido en detalle, esperando que ella comprendiera mejor la gravedad de la situación. Decidimos no llamar a la policía, ya que no teníamos pruebas concretas, y la respuesta de las autoridades en nuestra área solía ser poco efectiva. Mi principal preocupación era proteger a mi familia y evitar que se alarmaran innecesariamente. No se lo conté a mis padres para evitar que se preocuparan y para mantener la situación bajo control. La experiencia me dejó una profunda impresión sobre la importancia de estar siempre alerta y preparada. Aunque mi altura y mi apariencia imponente me ayudaron a enfrentar a los agresores, me di cuenta de que el miedo puede ser una fuerza poderosa y que nunca debemos subestimar la capacidad de alguien para hacernos daño. La intervención de un extraño puede ser crucial en momentos de peligro, y me sentí enormemente agradecida por la valentía y la compasión de la mujer que me ayudó. La situación me enseñó que no importa cuán fuerte o alta pueda ser, siempre es esencial estar consciente de nuestro entorno y de los posibles peligros que puedan surgir. La seguridad personal y la precaución son aspectos clave para mantenernos a salvo, y la experiencia me hizo valorar aún más la importancia de escuchar y confiar en mi intuición. El incidente no solo me dejó con una sensación de vulnerabilidad, sino también con una apreciación renovada por la bondad y la solidaridad de los desconocidos. A pesar de los desafíos que enfrenté, me siento más fuerte y más consciente de la importancia de estar siempre alerta. La valentía de la mujer en el parque y mi propia capacidad para enfrentar la situación me recordaron que, aunque el mundo puede ser peligroso, también hay personas dispuestas a ayudar y hacer una diferencia en nuestras vidas. Siempre he sido el tipo de persona que está dispuesta a ayudar, sin importar la hora. Aunque he escuchado muchas historias inquietantes, nunca pensé que viviría una propia. Sin embargo, eso cambió hace aproximadamente un año. Vivo en Utah desde hace la mayor parte de mi vida. Con la excepción de algunos años en Wyoming, soy conductor de Uber en Utah desde hace un tiempo, y lo que ocurrió esa noche me dejó una lección que nunca olvidaré. Era un día normal y había terminado mi turno de entrega de comida. Había tenido una jornada tranquila, entregando pedidos sin incidentes, y me sentía satisfecho por el trabajo hecho. Mientras me dirigía a casa,
Se me ocurrió la idea de hacer una parada para ver el antiguo apartamento en el que vivíamos cuando era más joven. No había pensado en eso en años, pero esa noche me dio una extraña nostalgia. Pensé que sería interesante ver cómo había cambiado el vecindario desde entonces. Normalmente llevo conmigo mi pistola de 9 milímetros por si surge alguna situación inesperada. Es una medida de precaución que siempre considero prudente. Sin embargo, esa noche había decidido dejarla en casa, pensando que no habría necesidad de usarla. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese fue un error significativo. Aún así, mi intuición me decía que era mejor ir a casa primero a recogerla, solo por precaución. Lo que no sabía era que esta decisión no solo iba a ser importante para mi seguridad, sino que cambiaría mi perspectiva sobre la precaución y la seguridad personal. Mientras estaba en el teléfono con mi madre, me dirigí hacia la dirección del viejo apartamento. Mi madre había investigado un poco sobre la nueva dirección y me contó que el edificio, que antes se llamaba Midtown Villa, ahora se había convertido en una propiedad renovada llamada Calaveras. No era el lugar descuidado que recordaba de mi infancia. Todo parecía mucho más bonito y renovado, así que bajé la guardia y me relajé un poco. Mirando hacia atrás, me arrepiento de no haber sido más cauteloso en ese momento. Comencé a recorrer los apartamentos mientras mantenía a mi madre en videochat. Decidí mostrarle las nuevas actualizaciones del edificio y el área circundante. Empecé a grabar con mi teléfono, mostrando el edificio que solía ser nuestro y el terreno vacío a su lado, que en tiempos anteriores era un patio de recreo. Mi intención era compartir con ella los cambios que había visto, no solo para nostalgia, sino también para mantenernos conectados, a pesar de la distancia. Aquí es donde cometí varios errores cruciales. Primero, estaba usando mi teléfono para mostrarle a mi madre lo que había cambiado, lo cual me hizo parecer que estaba grabando. En segundo lugar, estaba señalando a mi alrededor mientras hacía esto. Y en tercer lugar, me encontraba en una zona que no era la más segura, habiendo bajado mi guardia. No me di cuenta en ese momento, pero estaba enviando señales equivocadas al entorno. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que, mientras estaba ocupado mostrando las imágenes, había un hombre y una mujer en la vecindad. Aunque no parecía un gran problema al principio, pronto noté que el hombre en cuestión parecía irritado. Empecé a sentirme incómodo cuando vi que su expresión cambiaba de indiferente a hostil. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero traté de ignorarlo. Sin embargo, el hombre pronto se acercó a mi coche y comenzó a gritarme, cuestionando si estaba tratando de grabarlo. Su actitud agresiva me hizo sentir vulnerable y expuesto. En un intento desesperado por salir de la situación, aceleré mi coche. Mi mente estaba llena de posibles escenarios de cómo podría acabar la situación. Afortunadamente tenía algo de formación en defensa personal, pero mi adrenalina estaba a tope y mi juicio comenzó a fallar. Mientras seguía conduciendo, me di cuenta de que el hombre estaba persiguiéndome a pie. La idea de estar perseguido me hizo sentir una mezcla de pánico y determinación. Aceleré para ponerme a salvo, pero pronto un vehículo se detuvo abruptamente detrás de mí. En medio de la confusión, empecé a tomar decisiones rápidas en un intento desesperado por escapar. Giré a la derecha pensando que había logrado deshacerme de mi perseguidor, pero pronto me di cuenta de que el coche detrás de mí giraba también. Aumenté la velocidad y tomé una curva rápida, esperando que esto fuera suficiente para perder al vehículo que me seguía. Sin embargo, el coche seguía a mi ritmo. Cada giro que tomaba parecía ser seguido por el mismo vehículo, y mi preocupación crecía. En un momento de pánico decidí tomar un desvío hacia 1300 oeste. Pensé que si lograba perder al perseguidor en el tráfico podría estar a salvo. Sin embargo, el coche continuó siguiéndome, acercándose peligrosamente. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y cada decisión que tomaba era crucial para mi seguridad. Mi mente estaba en un estado de alerta máxima, tratando de encontrar una solución para escapar de la situación sin agravarla. Finalmente, decidí tomar una dirección hacia el sur en 7800 South. Aunque pensaba que había logrado perder al perseguidor cuando un camión se interponía entre nosotros, pronto me di cuenta de que el vehículo seguía detrás de mí. En ese momento, la desesperación se apoderó de mí. Sabía que si me atrapaban podía estar en una situación muy grave. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras trataba de mantener la calma y pensar con claridad.
No tenía idea de cómo salir de esa situación sin pedir ayuda. Sin embargo, mi orgullo y mi naturaleza independiente me hicieron rehuir de llamar al 911. Pensé que podía manejarlo por mi cuenta, y mi decisión de no buscar ayuda se convirtió en un factor crucial en el desarrollo de los eventos. La preocupación y el miedo se entrelazaron, creando una sensación de claustrofobia mental. Grité para calmar mi pánico y conduje a toda velocidad hacia la rampa de I-15 en 7200 South. Pensé que si lograba entrar a la autopista, podría perder a mi perseguidor en el tráfico. La velocidad aumentó mientras intentaba mantenerme por delante del coche que me seguía. Sin embargo, el coche continuó siguiéndome, acercándose peligrosamente. En un momento crítico, el coche trató de adelantarme y giró a la derecha. La posibilidad de una colisión me hizo temblar. La situación era extremadamente peligrosa y no podía permitir que mi guardia bajara ni un segundo. Finalmente, el coche se desvió por la carretera, permitiéndome finalmente salir de la situación. Mi corazón seguía acelerado mientras me dirigía a un supermercado cercano. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Había logrado escapar del peligro inmediato, pero la experiencia me había dejado una profunda impresión sobre la importancia de la seguridad y la precaución. En el supermercado llamé a la policía para reportar el incidente. El despachador me aconsejó que, en lugar de hacer la denuncia de inmediato, fuera a la estación de policía más cercana con oficiales disponibles. Allí un oficial me escuchó con atención y me explicó que el área por la que había estado circulando era conocida por su alta actividad de pandillas. Me sentí aliviado por haber tomado la decisión de reportar el incidente, aunque debía haberlo hecho antes. Regresé a casa con el corazón todavía acelerado. La experiencia me había dejado una marca duradera. Le conté a mi prometida todo lo que había sucedido. Ella me advirtió que nunca volviera a esa zona sin protección adecuada. La experiencia me enseñó varias lecciones importantes. Nunca te dejes sin protección. Siempre lleva contigo algún tipo de defensa personal, especialmente si te encuentras en un área que te resulta incómoda o insegura. No subestimes los peligros que pueden surgir incluso en lugares que parecen familiares. Pide ayuda cuando la necesites. No dudes en contactar a las autoridades o buscar asistencia si te sientes en peligro. Ignorar este paso puede empeorar la situación. La intervención de los profesionales puede ser crucial en momentos críticos. No seas ingenuo. Mantén siempre tu guardia alta y no supongas que todo estará bien solo porque creas que estás en una situación segura. La precaución es clave, y siempre es mejor estar preparado para cualquier eventualidad. Espero que mi experiencia sirva como advertencia para todos, y que nadie tenga que enfrentarse a una situación tan aterradora como la que viví. La seguridad personal es lo más importante, y nunca debemos tomarla a la ligera. No subestimes los riesgos, y siempre busca ayuda cuando sea necesario. Gracias por escuchar mi historia. Manténganse seguros y atentos. La vida puede ser impredecible, y estar preparado puede marcar la diferencia entre una experiencia aterradora y una lección aprendida. Esta mañana, en las primeras horas viví una experiencia que me dejó profundamente impactada. Soy una mujer de 26 años que reside en el norte del Reino Unido, y lo que comenzó como una celebración de cumpleaños para un amigo se transformó en una pesadilla. Habíamos salido a disfrutar de una comida y unas copas para celebrar el cumpleaños de una amiga cercana. La velada se extendió hasta la medianoche, y aunque no había bebido tanto como mis amigos, quienes se dirigieron en una dirección completamente diferente, me sentía un poco más relajada de lo normal. Después de despedirme de ellos, me quedé esperando un Uber frente a un local de comida rápida. Había comprado algo de comida para el camino ya que no quería regresar con el estómago vacío. El lugar estaba bastante concurrido, dado que era un sábado por la noche, lo que provocó que mi espera se prolongara a unos 15 minutos. Durante ese tiempo, recibí una llamada del conductor de Uber, quien parecía educado y cortés, aunque su tono me resultó algo desconcertante. Me preguntó dónde estaba y al informarle, el conductor confirmó que estaba en camino. Finalmente el vehículo llegó y me subí al auto después de darle las indicaciones necesarias. Durante el trayecto el conductor me hizo algunas preguntas casuales sobre mi noche, cómo la pasé y otras preguntas típicas para romper el hielo. Aunque la conversación se desvaneció en un silencio cómodo,
No me molestó, ya que estaba cansada y tenía los oídos zumbando por el volumen de la música en el club. La oscuridad en el asiento trasero dificultaba ver claramente, pero no pensé mucho en ello en ese momento. Cuando llegamos a mi destino, el conductor estacionó el coche un poco más abajo en la calle, posiblemente para evitar que pudiera identificar mi hogar. Salí del auto y le deseé una buena noche, pero tan pronto como me alejé, me di cuenta de que mi teléfono no estaba en mi bolso. Me detuve y me di la vuelta para verificar si lo había dejado en el asiento trasero, pero el coche ya se había ido. El pánico se apoderó de mí rápidamente. Mi teléfono contenía información extremadamente importante, como datos bancarios y otros detalles personales. No tenía otro teléfono a mano para comunicarme con el conductor, así que decidí pedir prestado el teléfono de mi novio, que estaba en casa durmiendo. Me deslicé sigilosamente hacia su habitación, tratando de no despertarlo, y logré tomar prestado su teléfono para llamar al mío. La llamada fue respondida por el conductor, pero antes de que pudiera explicar la situación, él me informó groseramente que estaba ocupado con otro cliente y que me devolvería la llamada más tarde. Esperé unos 5 minutos, cada vez más ansiosa. Decidí llamarlo nuevamente, pero rechazó la llamada. Comencé a temer lo peor, así que seguí esperando. Finalmente me llamó de nuevo. Su tono era aún más brusco que antes. Cuando contesté, le expliqué que había dejado mi teléfono en su coche y le pedí que lo devolviera. En lugar de ofrecerme soluciones, me dijo que estaba muy ocupado y que tendría que pagarle 10 libras para devolverme el teléfono. No sabía si esto era una práctica común, pero la idea de perder mi teléfono me preocupaba enormemente, así que acepté pagar la cantidad que pidió, con la esperanza de que cumpliría su promesa. El conductor dijo que estaría en mi casa en unos 5 minutos. Mientras esperaba, me puse una bata y unas pantuflas, pensando que la transacción sería rápida. No llevaba dinero en efectivo, así que asumí que podríamos realizar el pago a través de la aplicación de Uber o algún otro método de transferencia en línea. Sin embargo, cuando llegó, estacionó el coche al otro lado de la calle, en una zona que estaba bastante desierta a esa hora. Mi casa está en una calle principal, pero ya era muy tarde y no había nadie alrededor. El conductor salió del coche y comenzó a gritar mi nombre desde la ventana. Me sentí cada vez más nerviosa por la situación. Me acerqué al coche y le expliqué que no tenía dinero en efectivo y que podría hacer la transferencia en línea. La respuesta del conductor fue una sonrisa inquietante y me pidió que subiera al coche para realizar el pago. Me sentí completamente confundida y asustada, pero finalmente, con la esperanza de resolver la situación rápidamente, decidí subir al auto, manteniendo la puerta abierta para tener una posible escapatoria en caso de que la situación empeorara. Dentro del coche, le expliqué que necesitaba realizar una transferencia bancaria y que necesitaba mi teléfono para ingresar los detalles. El conductor parecía tener problemas para entenderme y comenzó a impacientarse. Mientras trataba de asegurarme de que el proceso de transferencia se realizara de manera segura, mi mente estaba llena de preocupaciones. No podía dejar de pensar en la posibilidad de que el conductor no tuviera la intención de devolverme mi teléfono y que pudiera estar planeando algo más siniestro. Finalmente, el conductor me devolvió el teléfono y empecé a trabajar en la transferencia. Estaba temblando mientras intentaba ingresar los detalles, pero cometí un error al escribir el número de tarjeta, lo que bloqueó el proceso. La frustración del conductor crecía, y su actitud se volvía cada vez más agresiva. Sabía que tenía que salir de allí rápidamente. Le dije que necesitaba ir a buscar otra tarjeta dentro de mi casa. Antes de que pudiera responder, salí corriendo del coche y me dirigí hacia mi casa, cerrando la puerta detrás de mí con rapidez. Una vez dentro, me derrumbé en el suelo, llorando y temblando de miedo. El conductor comenzó a llamarme insistentemente al teléfono de mi novio, pero bloqueé su número. Después de unos 10 minutos, dejó de llamar y se fue. Me sentí aliviada, pero también extremadamente asustada por lo que podría haber ocurrido si no hubiera reaccionado a tiempo. La experiencia me dejó profundamente conmocionada. No podía creer lo cerca que estuve de enfrentar una situación aún más peligrosa. Lo primero que hice al día siguiente fue informar a Uber sobre el incidente. La compañía fue muy comprensiva y se disculpó por el comportamiento del conductor. Espero que tomen medidas para evitar que algo así le ocurra a otra persona.
Mientras tanto, me siento agradecida de que mi novio estuviera en casa y que viviera en una calle principal, donde pude gritar si hubiera sido necesario. No puedo evitar pensar en cómo la situación podría haber sido diferente si no hubiera tomado medidas rápidas para salir de ella. Mi única esperanza es que esta experiencia sirva como advertencia para ser más cuidadosa en el futuro. Nunca pensé que una simple noche de celebración pudiera llevar a una experiencia tan aterradora. Ahora, soy más consciente de los riesgos involucrados al viajar sola a altas horas de la noche. Si tienes una pareja o compañeros de casa, asegúrate de mantenerlos informados sobre tus movimientos. La seguridad personal siempre debe ser una prioridad. Era una de esas noches en las que todo parecía ir mal desde el principio. Había quedado con unos amigos para una reunión en un lugar que no conocía muy bien. La tarde se había alargado más de lo previsto, y a medida que el tiempo pasaba, me daba cuenta de que llegaría tarde si no encontraba una forma rápida de llegar. Decidí pedir un Uber para evitar problemas y asegurarme de no perderme la cita. La aplicación de Uber mostró que el primer conductor canceló la solicitud justo cuando parecía que iba a llegar. Pensé que quizás había un problema o una emergencia, así que volví a solicitar otro vehículo. En pocos minutos, un nuevo conductor aceptó la solicitud. La aplicación me decía que estaba a solo 2 minutos de distancia, así que me quedé esperando en la esquina, mirando con atención cada coche que pasaba, esperando que el de mi conductor llegara. El tiempo parecía pasar lentamente mientras esperaba. La calle estaba relativamente tranquila, y la luz de los faroles creaba sombras largas sobre el pavimento. Me sentía un poco ansioso, quizás debido a la tardanza, o a la sensación de que algo no estaba del todo bien. Miraba constantemente la pantalla de mi teléfono, esperando ver la llegada del vehículo. Finalmente un coche se detuvo cerca de donde estaba parado. Miré el número de matrícula en la aplicación y comparé con el número en el coche que había llegado. No coincidían. Además, el conductor que estaba en el coche no se parecía al perfil del conductor en la aplicación. Aunque el coche no era el correcto, el conductor parecía estar observándome desde el asiento del conductor, con una mirada que me hizo sentir incómodo. Intenté llamar al conductor para verificar si había cometido algún error, pero no contestó. La situación comenzó a parecer cada vez más extraña. Me moví a otro lugar cercano para ver si podía localizar a mi verdadero conductor de Uber. Sin embargo, el coche que me había hecho sentir incómodo comenzó a seguirme a baja velocidad. Se estacionó nuevamente cerca de mi nueva ubicación. La mirada del conductor a través del espejo retrovisor era persistente y perturbadora. El sentimiento de incomodidad se transformó rápidamente en ansiedad. Me preguntaba si debía preocuparme o si estaba siendo excesivamente paranoico. Traté de ignorar la creciente sensación de inquietud y me alejé aún más, tratando de encontrar un lugar seguro donde esperar al verdadero Uber. Poco a poco, el coche que me seguía también se movió para acercarse aún más. Me sentía atrapado y sin opciones. Saqué mi teléfono y llamé nuevamente a mi conductor de Uber para averiguar si estaba en camino. La llamada se conectó esta vez, y el conductor me informó que estaba a punto de llegar. Mientras hablaba con él, vi el coche incómodo alejarse lentamente. Finalmente el vehículo de Uber apareció en la esquina de la calle. Me apresuré a subirme tan rápido como pude, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Miré hacia atrás mientras el coche se alejaba, y vi que el coche incómodo estaba acelerando en la dirección opuesta, desapareciendo en la distancia. El trayecto al lugar de la reunión fue una mezcla de alivio y reflexión. Aunque el viaje en sí no tuvo incidentes, la experiencia me había dejado inquieto. Llegué a casa de mi amigo y, a pesar de mi deseo de compartir lo ocurrido, decidí mantenerlo en privado. No quería preocupar a mis amigos o que pensaran que estaba exagerando. Sin embargo, la experiencia seguía dándome vueltas en la cabeza. Pasé la noche pensando en lo que había sucedido. Me preguntaba si el conductor del coche incómodo realmente tenía intenciones siniestras o si mi percepción había sido influenciada por el estrés y la ansiedad de llegar tarde. El hecho de que el coche me siguiera junto con la mirada constante del conductor me hacía preguntarme si había estado en peligro real o si había sido víctima de mi propia paranoia. Cada vez que pensaba en lo que podría haber pasado, me sentía agradecido de que todo había salido bien. Imaginé diferentes escenarios en los que las cosas podrían haber salido mal, y me pregunté si había tomado las decisiones correctas en el momento.
La ansiedad y el miedo que experimenté esa noche me hicieron más consciente de los peligros potenciales en situaciones cotidianas como pedir un Uber. Las aplicaciones de transporte como Uber ofrecen una gran comodidad y seguridad en comparación con otras formas de transporte. Sin embargo, mi experiencia me recordó que, como en cualquier otra situación, hay riesgos involucrados. Es fácil confiar en la tecnología y en los sistemas de seguridad que se nos presentan, pero también es importante estar alerta y tomar precauciones. Reflexionando sobre la noche, me di cuenta de que hay ciertas medidas que uno puede tomar para asegurarse de estar a salvo. Verificar el número de matrícula del coche, confirmar el nombre del conductor y, si es posible, tener una conversación rápida para verificar la identidad del conductor son pasos importantes. Además, es crucial mantener una actitud vigilante y no dudar en alejarse de cualquier situación que te haga sentir incómodo o inseguro. El incidente me enseñó a no subestimar mi instinto y a confiar en mis percepciones, aunque no puedo estar seguro de las intenciones del conductor del coche que me siguió. Estoy agradecido de haber podido actuar con precaución y evitar una situación potencialmente peligrosa. La experiencia me hizo más consciente de mi entorno y de la importancia de la seguridad personal. Al final del día, mientras reflexionaba sobre la noche, me sentí afortunado de que no pasó nada malo. La experiencia, aunque aterradora en el momento, me ayudó a entender mejor la importancia de la seguridad y la precaución en situaciones cotidianas. Aunque no todas las situaciones de transporte implican riesgos, siempre es mejor estar preparado y alerta para evitar cualquier problema. En resumen, aunque mi experiencia con el Uber y el coche incómodo fue perturbadora, me enseñó una valiosa lección sobre la importancia de estar siempre alerta y tomar precauciones adicionales para garantizar la seguridad personal. A veces, las situaciones más cotidianas pueden volverse inquietantes, y es esencial recordar que la precaución y la preparación son nuestras mejores herramientas para mantenernos a salvo. Cuídense y asegúrense de siempre estar al tanto de su entorno, especialmente cuando usen servicios de transporte. Si tan solo hubiéramos sabido un año después que el mismo complejo sería demolido por nada menos que nuestro vecino de arriba. Afortunadamente nos mudamos un mes antes de que eso ocurriera. El hombre descrito como Daryl, el viejo compañero de secundaria de mi padre y antagonista en uno de los eventos más traumáticos de mi vida, había estado con nosotros en 2015. Era una cálida tarde de primavera y yo tenía 18 años, regresando a casa después de un día de clases en el colegio comunitario local. La casa de mi padre, en la que mi amigo y yo habíamos decidido mudarnos como compañeros de cuarto un año antes, era una pequeña vivienda de un piso en un barrio exclusivo. A menudo había entre 5 y 7 visitantes, vagabundos o surfistas de sofá, bajo un mismo techo, sumando hasta 10 personas, si contábamos el cobertizo. El conflicto era inevitable. Entré por la puerta lateral desde la calle bien cuidada que daba al frente, y allí estaba él, con su vestido torcido y desgastado, sentado en una mesa de metal justo en mi camino hacia la puerta mosquitera. Llevaba un sucio traje marrón, y estaba tallando una pieza de arte de palo. Me miró con ojos vidriosos y una expresión ausente. Esto me pareció extraño, ya que aunque era raro, normalmente no lo era tanto. Al mirar más de cerca, vi que junto a sus habituales piezas de metal y rocas, había un tubo negro de vidrio más ancho y una jarra de ginebra vacía. La ginebra que había visto que traía la noche anterior. La noche anterior había estado de fiesta, comportándose de manera bastante normal. La presencia del tubo cargado con un filtro de alambre de cobre indicaba que contenía crack. Le di a Daryl un saludo modesto, al que respondió con un movimiento de cabeza incómodo y un gruñido hostil, mientras continuaba tallando su palo. Su lenguaje corporal transmitía una vibra oscura y llena de animosidad. Lo que estaba ocurriendo era inusual, pero no demasiado loco para mí. Había visto cosas peores en esa casa y estaba acostumbrado a lidiar con situaciones conflictivas. En ese momento, estaba en una fase de mi vida en la que había pasado por situaciones extremas, y mi respuesta al miedo había disminuido con el tiempo. A pesar de mi uso de sustancias, seguía siendo un estudiante de honor. Decidí regresar directamente a mi habitación para hacer algo de tarea de economía, ya que mi amigo estaba en casa de su madre esa noche y no podía estar presente para los eventos que se desarrollarían.
Después de unos 45 minutos de trabajo, el enfoque se volvió imposible debido al ruido y los gritos provenientes de la cocina. Decidí agarrar mi cámara digital de 2009 y me dirigí al corazón de la conmoción. Al entrar a la cocina encontré a mi padre y a sus amigos acurrucados cerca del fregadero. Daryl los había acorralado, extendiendo sus brazos y levantando un palo, como si fuera el bastón de Rafiki en El Rey León. Cuando entré no hice nada para anunciar mi presencia. Simplemente levanté la cámara para grabarlo mientras lanzaba gritos beligerantes. Estaba atacando a mi padre y sus amigos, especialmente a Joe, nuestro viejo motero que siempre lo había tratado con amabilidad. Daryl gritaba que Joe era racista, mientras Joe intentaba defenderse. Aunque no puedo hablar por las creencias personales de Joe, quiero señalar que Daryl no enfrentó ningún tipo de discriminación bajo nuestro techo. Durante uno de sus gritos incoherentes, Daryl empezó a golpear los gabinetes de madera con su palo, produciendo un ruido frenético. Continué grabando, manteniéndome firme mientras Daryl se movía de un lado a otro, golpeando cada gabinete. Aunque esto puede parecer ingenuo, mi intención de grabarlo era por evidencia y también por mi admiración hacia el youtuber McJuggerNuggets. De repente, Daryl se volvió hacia mí, su rostro contorsionado en una mueca de odio. Me miró con una furia que nunca había visto antes. Sosteniendo una jarra de galletas cerrada, me preparé para defenderme si era necesario. Cuando Daryl se acercó de manera amenazante, lo empujé hacia atrás y me retiré a la habitación de mi padre. Afortunadamente, las luces estaban encendidas y la habitación tenía una puerta que daba al patio interior. Mientras intentaba asegurarme de que Daryl no entrara, tropecé y caí, rompiendo la jarra de galletas en el proceso. La porcelana rota me cortó la mano, pero no sentí dolor. Lancé los restos de la jarra a través de la ventana y golpeé a Daryl en la frente. Se desplomó en el suelo, inconsciente y sangrando. Corrí al cobertizo donde mi padre y sus amigos estaban escondidos, agradecido de que me habían dejado resolver la situación por mi cuenta. Me dirigí a mi coche y conduje 25 minutos hasta la casa de mi abuela en el bosque, sangrando por el camino. Allí, limpié mis heridas en agua jabonosa, intentando evitar puntos de sutura. Recibí una llamada del departamento del sheriff, confirmando que Daryl había sido encontrado en el porche delantero, desmayado y sangrando, y que había atacado a la policía cuando llegó. Daryl había sido llevado al hospital y pasó las siguientes 2 semanas en la cárcel por alteración del orden público. Me alegra decir que nunca regresó a nuestra casa. Aunque mi padre y sus amigos se mostraron agradecidos, me sentí solo en esa casa con un psicópata violento. El evento sigue siendo una de las experiencias más destacadas de mi vida. Aprendí mucho de vivir en una casa con tantas personas, y lo más importante, es que siempre debes defender tu territorio, incluso si eso te hace impopular, y estar alerta ante las personas bajo el influjo de sustancias. Hace un par de años, obtuve una membresía en un gimnasio abierto las 24 horas. Normalmente llevaba a mi hijo o a un amigo conmigo, pero en ocasiones iba solo. Durante estos tiempos solía escuchar música con auriculares para no ser molestado. Sin embargo, la primera vez que fui solo al gimnasio, mi lenguaje corporal indicaba que no quería ser perturbado. Pero a veces, esto no es suficiente para evitar problemas. La mañana del 16 de septiembre, justo después de cumplir 22 años, me desperté con una sensación que ya se había vuelto familiar. El peso de la resaca mezclado con una inquietud que no podía identificar del todo. Apenas había dormido, después de una noche de celebración que se extendió hasta las primeras horas de la mañana. El despertador marcaba las 8 a.m. cuando escuché un sonido que atravesó la neblina de mi sueño. Un suave sollozo, casi imperceptible al principio, pero lo suficientemente claro como para sacarme de mi somnolencia. Parpadeé varias veces, tratando de despejar mi mente. Durante unos segundos me quedé quieto en la cama, tratando de discernir si el sollozo era real o una alucinación auditiva producto del cansancio. La habitación estaba en silencio, excepto por ese gemido lejano. Era un sonido extraño, cargado de dolor y desesperación, y me llenaba de un malestar que no podía sacudirme. Me levanté tambaleándome, todavía mareado. La resaca pesaba en mi cabeza, y no estaba seguro de si estaba completamente despierto o atrapado en una especie de pesadilla. Me dirigí hacia la ventana,
buscando una brisa fresca que despejara mi mente. Sin embargo, lo que vi al mirar hacia afuera solo aumentó mi ansiedad. 3 coches patrulla estaban estacionados frente a nuestro edificio, sus luces intermitentes lanzando destellos de azul y rojo sobre el asfalto. Al principio pensé que podría ser una intervención rutinaria, pero cuando vi a los agentes de pie en la acera, interrogando a alguien, supe que algo más serio estaba ocurriendo. «Genial», murmuré para mis adentros, sin saber exactamente qué había pasado, pero sintiendo en mi interior que no era nada bueno. Dejé la ventana y me dirigí hacia la puerta de nuestro apartamento. A medida que me acercaba, el sollozo que había escuchado antes se hizo más claro, y al abrir la puerta, vi a Sofía, una vecina a la que apenas conocía, parada allí, en el pasillo. Estaba hablando con un oficial de policía, su voz temblorosa mientras relataba algo entre lágrimas. No pude escuchar lo que decía, pero la intensidad de sus emociones me dejó helado. Su rostro estaba pálido, con las mejillas empapadas de lágrimas, y sus manos temblaban mientras gesticulaba. Me quedé en la puerta, observando la escena con una mezcla de confusión y cansancio. Sabía que debería sentir alguna forma de compasión o curiosidad por lo que estaba sucediendo, pero en ese momento, todo lo que quería era volver a la cama y dejar que el mundo resolviera sus propios problemas. Negué con la cabeza y me retiré en silencio a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Sofía seguiría allí con sus problemas, y yo solo necesitaba un poco más de sueño antes de enfrentar el caos de la vida diaria. Más tarde, ese mismo día, la vida continuaba, aunque la inquietud en el aire parecía haberse intensificado. Estaba en clase, tratando de concentrarme en la lección, cuando un grito desgarrador rompió el silencio de la sala. El sonido fue tan fuerte y desesperado que todos en la habitación se congelaron en sus asientos, con los ojos abiertos de par en par y las respiraciones contenidas. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de pavor que se arrastraba desde el fondo de mi mente. Algo terrible había ocurrido. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Me levanté lentamente, todavía tratando de procesar lo que había sucedido. Mientras caminaba hacia la puerta del aula, podía escuchar el murmullo de voces en el pasillo. Personas hablando en tono bajo, pero con una urgencia palpable en sus palabras. Abrí la puerta y me asomé, viendo a varias personas congregadas a unos metros de distancia. Parecían estar discutiendo algo con miradas preocupadas y gestos nerviosos. Una compañera se acercó a mí, su rostro pálido y sus ojos llenos de incertidumbre. «Hay una mujer llorando allá afuera», me dijo señalando hacia el pasillo. Su voz temblaba ligeramente y pude ver que estaba asustada. «Creo que está herida. Quiero ver si está bien». Su impulso de ayudar era admirable, pero algo en mí me decía que no era seguro involucrarse. Quizás era el instinto de supervivencia o simplemente el miedo a lo desconocido. Sacudí la cabeza y le puse una mano en el brazo. «No», le dije con firmeza. «Mejor llama a la policía. No sabemos qué está pasando». Ella dudó por un momento, mirando en dirección al pasillo, y luego asintió lentamente. Caminó de regreso a su asiento, sacó su teléfono y comenzó a marcar. En cuestión de minutos, los policías llegaron. El sonido de sus botas resonaba en el suelo de baldosas mientras se movían rápidamente hacia la fuente del caos. Laura, la compañera que había llamado a la policía, colgó el teléfono justo cuando vi a los agentes entrar en acción. 6 coches patrulla se alinearon en el estacionamiento fuera del edificio, y una ambulancia llegó poco después. Los agentes y los paramédicos fueron guiados por uno de los residentes del piso inferior, que les indicó cuál era el apartamento donde se originaba el problema. La tensión en el aire era tan densa que casi podía tocarse. Todos estábamos en silencio, observando desde una distancia segura mientras los uniformados se movían con precisión y rapidez. Unos minutos después, vimos cómo sacaban a una mujer en una camilla. Su rostro estaba cubierto de sudor y sangre, y su abdomen presentaba una herida profunda que los paramédicos intentaban estabilizar. La escena era impactante, casi surrealista. Aquella mujer, apenas consciente, con su vida pendiendo de un hilo, era un recordatorio de lo frágil que puede ser la existencia. La noticia se extendió rápidamente por el edificio. Sofía y su pareja Martín no estaban en casa en ese momento. Habían dejado a 3 amigos en su apartamento pasando el rato.
Según los rumores, uno de esos amigos, aparentemente afectado por algo que se dijo durante la conversación, había perdido el control y atacado a la mujer. La violencia había estallado en un instante, transformando lo que parecía ser una reunión casual en un escenario de horror. La administración del edificio estaba en shock. Cuando llamamos para preguntarles si sabían lo que había ocurrido, parecían completamente desinformados. Más tarde, cuando fueron a informar a Sofía que un incidente más y sería desalojada, ella los maldijo a través de la puerta. Su enojo y frustración eran evidentes, pero en lugar de mostrar remordimiento o arrepentimiento, exigía comprensión y simpatía por su situación. Parecía incapaz de reconocer la gravedad de lo que había ocurrido bajo su techo. La tensión en el edificio alcanzó su punto máximo pocos días después. Era la madrugada del 19 de septiembre, cuando me desperté bruscamente por un grito espeluznante que resonaba en el silencio de la noche. Eran las 4:42 a.m., y el sonido venía claramente del apartamento de Sofía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me levantaba de la cama, temblando de miedo. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo. No pude escuchar lo que decía, pero la intensidad de sus emociones me dejó helado. Su rostro estaba pálido, con las mejillas empapadas de lágrimas, y sus manos temblaban mientras gesticulaba. Me quedé en la puerta, observando la escena con una mezcla de confusión y cansancio. Sabía que debería sentir alguna forma de compasión o curiosidad por lo que estaba sucediendo, pero en ese momento, todo lo que quería era volver a la cama y dejar que el mundo resolviera sus propios problemas. Negué con la cabeza y me retiré en silencio a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Sofía seguiría allí con sus problemas, y yo solo necesitaba un poco más de sueño antes de enfrentar el caos de la vida diaria. Más tarde ese mismo día la vida continuaba, aunque la inquietud en el aire parecía haberse intensificado. Estaba en clase, tratando de concentrarme en la lección, cuando un grito desgarrador rompió el silencio de la sala. El sonido fue tan fuerte y desesperado que todos en la habitación se congelaron en sus asientos, con los ojos abiertos de par en par y las respiraciones contenidas. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de pavor que se arrastraba desde el fondo de mi mente. Algo terrible había ocurrido. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Me levanté lentamente, todavía tratando de procesar lo que había sucedido. Mientras caminaba hacia la puerta del aula, podía escuchar el murmullo de voces en el pasillo. Personas hablando en tono bajo, pero con una urgencia palpable en sus palabras. Abrí la puerta y me asomé, viendo a varias personas congregadas a unos metros de distancia. Parecían estar discutiendo algo con miradas preocupadas y gestos nerviosos. Una compañera se acercó a mí, su rostro pálido y sus ojos llenos de incertidumbre. «Hay una mujer llorando allá afuera», me dijo señalando hacia el pasillo. Su voz temblaba ligeramente y pude ver que estaba asustada. «Creo que está herida. Quiero ver si está bien». Su impulso de ayudar era admirable, pero algo en mí me decía que no era seguro involucrarse. Quizás era el instinto de supervivencia o simplemente el miedo a lo desconocido. Sacudí la cabeza y le puse una mano en el brazo. «No», le dije con firmeza. «Mejor llama a la policía. No sabemos qué está pasando». Ella dudó por un momento, mirando en dirección al pasillo, y luego asintió lentamente. Caminó de regreso a su asiento, sacó su teléfono y comenzó a marcar. En cuestión de minutos los policías llegaron. El sonido de sus botas resonaba en el suelo de baldosas mientras se movían rápidamente hacia la fuente del caos. Laura, la compañera que había llamado a la policía, colgó el teléfono justo cuando vi a los agentes entrar en acción. 6 coches patrulla se alinearon en el estacionamiento fuera del edificio, y una ambulancia llegó poco después. Los agentes y los paramédicos fueron guiados por uno de los residentes del piso inferior, que les indicó cuál era el apartamento donde se originaba el problema. La tensión en el aire era tan densa que casi podía tocarse. Todos estábamos en silencio, observando desde una distancia segura mientras los uniformados se movían con precisión y rapidez. Unos minutos después, vimos cómo sacaban a una mujer en una camilla. Su rostro estaba cubierto de sudor y sangre, y su abdomen presentaba una herida profunda que los paramédicos intentaban estabilizar. La escena era impactante, casi surrealista. Aquella mujer, apenas consciente con su vida pendiendo de un hilo, era un recordatorio de lo frágil que puede ser la existencia.
La noticia se extendió rápidamente por el edificio. Sofía y su pareja Martín no estaban en casa en ese momento. Habían dejado a 3 amigos en su apartamento pasando el rato. Según los rumores, uno de esos amigos, aparentemente afectado por algo que se dijo durante la conversación, había perdido el control y atacado a la mujer. La violencia había estallado en un instante, transformando lo que parecía ser una reunión casual en un escenario de horror. La administración del edificio estaba en shock. Cuando llamamos para preguntarles si sabían lo que había ocurrido, parecían completamente desinformados. Más tarde, cuando fueron a informar a Sofía que un incidente más y sería desalojada, ella los maldijo a través de la puerta. Su enojo y frustración eran evidentes, pero en lugar de mostrar remordimiento o arrepentimiento, exigía comprensión y simpatía por su situación. Parecía incapaz de reconocer la gravedad de lo que había ocurrido bajo su techo. La tensión en el edificio alcanzó su punto máximo pocos días después. Era la madrugada del 19 de septiembre, cuando me desperté bruscamente por un grito espeluznante que resonaba en el silencio de la noche. Eran las 4:42 a.m., y el sonido venía claramente del apartamento de Sofía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me levantaba de la cama, temblando de miedo. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de emergencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras le rogaba al despachador que enviara a los oficiales lo más rápido posible. Los gritos continuaban, una mezcla de desesperación y terror que me atravesaba el alma. No podía entender las palabras exactas, pero el tono era suficiente para llenarme de pánico. Pasaron 20 minutos, eternos y agónicos, antes de que llegara el primer oficial. Mi mente corría con pensamientos oscuros, imaginando lo peor. Los gritos no cesaban, y cada segundo que pasaba sin que la ayuda llegara aumentaba mi ansiedad. Cuando finalmente escuché el golpe en la puerta del oficial, mi alivio fue inmediato pero fugaz. Escuché cómo exigía que le permitieran entrar, su voz firme y autoritaria. Pero, como en ocasiones anteriores, Sofía y Martín se negaron a abrir la puerta. Desde mi apartamento, podía escuchar al oficial golpeando la madera, exigiendo entrada. Pero la respuesta desde el otro lado seguía siendo negativa. Sabía que debía mantener la calma, pero el miedo a que el oficial simplemente se marchara, como había sucedido en otras ocasiones, me carcomía. Esta vez, sin embargo, fue diferente. El oficial no estaba dispuesto a tolerar más evasivas. Su paciencia se agotó rápidamente, y con un tono que no dejaba lugar a dudas, les advirtió que si no abrían la puerta la derribaría. Podía sentir la tensión en el aire, el momento decisivo en el que algo cambiaría para siempre. Luego escuché claramente a Martín decir las palabras que sellaron su destino. «Voy a matarla». Mi pareja, Alex, y yo habíamos estado juntos durante 8 años, cuando finalmente decidimos que era hora de dar el siguiente paso: encontrar un lugar para vivir juntos. Ambos éramos estudiantes universitarios, sumidos en un mar de libros, exámenes y trabajos, y aunque nuestras vidas eran ajetreadas, queríamos crear un espacio propio, un refugio donde pudiéramos relajarnos después de un largo día de clases y estudios. La idea de compartir un hogar nos emocionaba, pero había un pequeño inconveniente: el dinero. Como estudiantes, nuestros recursos eran limitados, lo que redujo considerablemente nuestras opciones. A pesar de ello, nos embarcamos en la búsqueda con entusiasmo, con la esperanza de encontrar un lugar que cumpliera con nuestras necesidades básicas y que estuviera dentro de nuestro presupuesto. Después de semanas de revisar anuncios y visitar apartamentos, encontramos un pequeño estudio en el centro de Minneapolis. Era modesto, pero tenía un precio razonable y estaba convenientemente ubicado a solo 5 minutos en autobús desde mi universidad. La idea de vivir tan cerca de la universidad me encantaba. Podía imaginarme caminando tranquilamente hacia la parada del autobús por la mañana, disfrutando del aire fresco antes de enfrentar el ajetreo del día. La emoción de tener un lugar propio superó cualquier duda que pudiera tener, aunque la realidad no tardó en alcanzarnos. El apartamento estaba en un barrio que algunos podrían considerar dudoso. Las aceras agrietadas, los grafitis en las paredes y los edificios de aspecto deteriorado daban una sensación de abandono. Sin embargo, Alex y yo confiábamos en nuestras habilidades para mantenernos seguros. Ambos habíamos crecido en áreas urbanas
y sabíamos cómo manejarnos en entornos menos ideales. Nuestros padres, por otro lado, estaban algo preocupados. Sus advertencias sobre la seguridad y los posibles problemas del barrio resonaban en nuestras cabezas, pero a pesar de sus inquietudes nos apoyaron. Al fin y al cabo entendían nuestro deseo de independencia y confiaban en que tomaríamos las precauciones necesarias. Nos mudamos 2 semanas antes de mi cumpleaños número 21. El proceso de mudanza fue caótico pero emocionante. A pesar de lo pequeño y descuidado que era el lugar, estábamos llenos de energía, decorando las paredes con fotos y colgando nuestras cortinas favoritas. El espacio era reducido, pero logramos hacerlo acogedor. Finalmente, teníamos un lugar al que llamar nuestro hogar, y eso era lo único que importaba. No nos importaban las imperfecciones. Nos sentíamos como 2 almas jóvenes comenzando una nueva aventura juntos. Sin embargo, lo más perturbador era la seguridad. Aunque sabíamos que el barrio no era el mejor, no estábamos preparados para la cantidad de personas sospechosas que entraban y salían del edificio. A menudo, los drogadictos se colaban en el vestíbulo, buscando refugio o robando paquetes. La sensación de inseguridad crecía con cada incidente, y pronto nos dimos cuenta de que este lugar no era el refugio que habíamos imaginado. Sin embargo, tratábamos de ignorar estos problemas y continuar con nuestras vidas, convencidos de que eran solo inconvenientes menores en comparación con la libertad que habíamos ganado al tener nuestro propio hogar. Todo iba relativamente bien hasta el verano de 2020. La pandemia de COVID-19 había cambiado nuestras vidas de maneras que nunca habríamos imaginado. Las clases se trasladaron en línea y la vida social se detuvo abruptamente. Con el confinamiento en pleno apogeo, Alex y yo tomamos la decisión de mudarnos temporalmente con nuestros padres. Queríamos estar cerca de nuestras familias durante ese tiempo de incertidumbre, y también pensamos que vivir en una comunidad tan densa como la del centro de la ciudad no sería lo más seguro en medio de una pandemia. Fue una decisión difícil, ya que significaba dejar nuestro pequeño estudio desatendido, pero estábamos seguros de que era lo mejor para nuestra salud y bienestar. Mantuvimos el apartamento pensando que eventualmente regresaríamos cuando las cosas se calmaran. Durante esos meses, ningún inquilino nuevo se había mudado al lugar, y el edificio parecía haberse congelado en el tiempo. No había actividad, ni nuevos vecinos ni señales de vida. Al regresar a principios de agosto, notamos un cambio significativo en el ambiente. La pareja que vivía frente a nosotros, una pareja tranquila y amigable que siempre saludaba con una sonrisa, se había mudado sin previo aviso. En su lugar, una nueva mujer había tomado su lugar. La llamaremos Rachel. Rachel era una mujer enigmática, difícil de categorizar en cuanto a edad y personalidad. A primera vista parecía estar en sus 30 años, pero el deterioro físico que las drogas habían causado en su cuerpo hacía difícil precisar su edad con certeza. Su apariencia era un reflejo de una vida dura. Sus ojos estaban hundidos, su piel mostraba signos de desgaste y su caminar era vacilante. No la habíamos visto llegar, pero una tarde nos encontramos con ella en el pasillo. Llevaba una bolsa de plástico desgastada y evitaba el contacto visual. Su presencia era inquietante, pero no le dimos demasiada importancia en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que Rachel traería consigo problemas más grandes de lo que imaginábamos. Los primeros días después de regresar todo parecía normal. La rutina diaria de clases en línea y el trabajo nos mantuvo ocupados. Y aunque el ambiente en el edificio había cambiado, tratamos de seguir adelante. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse extrañas cuando notamos a un hombre desconocido frecuentando el apartamento de Rachel. Este hombre, que nunca habíamos visto antes, llegaba a su puerta en las horas más intempestivas de la noche. No era inquilino, lo que se hacía evidente por la manera en que llamaba a la puerta. No utilizaba una llave, sino que golpeaba con fuerza, como si exigiera que lo dejaran entrar. Sus golpes eran ruidosos y persistentes, acompañados de gritos que resonaban en el pasillo. Al principio pensamos que podría ser su pareja, tal vez alguien con quien Rachel había comenzado una relación después de mudarse, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no era el caso. Había algo en su comportamiento que nos ponía nerviosos, algo que nos hacía sentir incómodos cada vez que escuchábamos sus pasos en el pasillo. Decidimos enviar un correo electrónico a la administración del edificio,
informándoles sobre el hombre y su comportamiento inquietante. Les explicamos que llegaba tarde en la noche, haciendo un escándalo y perturbando la tranquilidad del edificio. Recibimos una respuesta educada agradeciéndonos por la información y asegurándonos que lo investigarían, pero la situación no mejoró. El 13 de agosto, el hombre volvió a aparecer, esta vez con más agresividad. Golpeaba la puerta exterior, gritando insultos y pateando la puerta para que Rachel lo dejara entrar. La escena se repetía con una regularidad alarmante, y cada vez que sucedía, Alex y yo nos sentíamos más inseguros en nuestro propio hogar. Aunque podíamos ver la entrada desde nuestra ventana, nunca logramos ver su rostro con claridad, lo que añadía un elemento de misterio y miedo a la situación. No sabíamos quién era ni qué quería, pero su presencia se convirtió en una amenaza constante. El segundo incidente ocurrió unos días después. Para entonces ya habíamos tenido un par de encuentros breves con Rachel y su novio, Jake. Ambos eran personas amables en la superficie, pero era evidente que tenían una vida bastante desordenada. Les gustaba la fiesta, eso era claro. Se les veía llegar a altas horas de la noche, a menudo acompañados de otras personas que parecían igual de perdidas. El 20 de agosto, mientras cenábamos, escuchamos un golpe muy fuerte en la puerta del pasillo. Era una puerta de metal pesado, instalada por la administración del edificio para reducir las posibilidades de que personas sin hogar entraran al edificio. El sonido reverberó por todo el piso, durando unos buenos 5 minutos. Estaba acompañado de gritos y amenazas que no podíamos ignorar. Finalmente, después de lo que parecieron horas de golpes y gritos, escuchamos a Jake dejar entrar al hombre, no sin antes discutir acaloradamente y bloquear la puerta con un pestillo improvisado. Alex y yo intercambiamos miradas de preocupación, intentando decidir qué hacer. ¿Deberíamos intervenir? ¿Llamar a la policía? ¿O simplemente mantenernos al margen y esperar que la situación se resolviera sola? Al final optamos por lo último. La idea de involucrarnos nos aterrorizaba, y la administración del edificio no parecía estar haciendo nada para mejorar la situación. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.